Bien, en el primer bloque hablamos de la farsa de los ausentes. En el primer bloque nombramos a Roberto Al. Y es muy importante que nadie se quede afuera en un programa de televisión. No tenés por qué saber quién era Roberto Al. Yo te puedo contar que nació en el año 1900 y que murió en el año 1942. Nació en el barrio de Flores, murió en una pensión de Belgrano. Hay que imaginar cómo era el mundo en los años 40 para imaginar también el teatro que él creó y sobre todo cómo era Buenos Aires en esa época. Hay una figura central en el teatro de Roberto Al, que es Leónidas Barletta y el Teatro del Pueblo. ¿Por qué digo que es central? Porque Barletta hizo casi todas las obras de Roberto Al, tuvieron éxito y de esa manera lo instaló en un teatro serio en el mejor sentido de la palabra, es decir, serio pero divertido, inteligente. Un teatro que preanuncia muchas de las cosas que tendría posteriormente el teatro europeo, como por ejemplo el teatro del absurdo. Y esto me hago cargo al decirlo. Él leía únicamente a Dostoyevsky, es un hombre con mucha influencia de Fedor Dostoyevsky, es un hombre que le fascinaba esa literatura rusa que lo tenía muy atrapado, y así surgen obras como 300 millones, Saverio el Cruel, El desierto entra en la ciudad, La isla desierta, obras que hoy vemos representadas con puestas diferentes y decimos y pensamos que esas puestas tienen un carácter absolutamente contemporáneo. ¿De qué hablaba en sus obras Roberto Al? ¿De qué hablaba? Hablaba en La isla desierta, sin ir más lejos, o en 300 millones, de la construcción de la fantasía, de que el hombre vivía, como por ejemplo en La isla desierta, atrapado, muy atrapado en el clima de una oficina, en una existencia gris, en una existencia chata, y de pronto, en La isla desierta, por ejemplo, que es una obra en un acto, hay un muchacho negro, ese negro tiene tatuajes por haber viajado por todo el mundo, y el clima de oficina se convierte en una gran fiesta, en una fiesta dionisíaca. Por supuesto, en la última escena va a aparecer el director general con el jefe y los van a echar a todos. Pero ya vivieron ese momento de gloria. Y en esa obra hay algo muy impactante, que es que cuando ellos trabajaban en el sótano, no podían ver. Cuando los trasladan al 10º piso, ven los barcos que entran y salen y comienzan a soñar con vidas distintas. Eso es La isla desierta. 300 millones parte de algo que le ocurrió a Roberto Al y que me interesa que me escuches un minuto. Me interesa contártelo. Era cronista policial Roberto Al. Año 1930, era cronista policial. Y una muchacha, empleada doméstica, en la obra aparece con el despectivo título de sirvienta, se arroja al tranvía y se suicida. A él le toca investigarlo. ¿Qué es lo que le impacta de esa investigación? ¿Qué es lo que le impacta? Que en la pensión donde vivía, la humilde pensión donde vivía esta muchacha, estaba la luz prendida de la habitación. Es decir, pasó toda la noche en vela y estaba prendida una pequeña estufa para poder calentar el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace él? Se encuentra ya con la historia policial, con el cadáver, y escribe 300 millones. ¿Qué ocurre en 300 millones? Aparecen personajes rocambolescos, aparecen personajes que provienen de la fantasía para acompañarla en esa última noche. Es decir, para darle todo aquello que no le dio la realidad. Y el dinero, fíjense que se llama 300 millones, es importante en la obra de Roberto Al. Roberto Al soñaba con crear algo, inventó las medias sin costura, que esto le diera, las medias de mujer que en esa época se usaban, que esto le diera fortunas. Nunca le dio fortunas, murió en una pensión, pero estaba en su cabeza. Y en prueba de amor, una de las primeras obras de Roberto Al, muy poco representada, no hace mucho tiempo hizo una muy buena versión Rita Terranova, la actriz Rita Terranova, con Renata Terranova hizo una versión que se ve en el Teatro del Pueblo. El hombre
le pide, se llama prueba de amor, le pide a la mujer lo que en ese momento se llamaba la prueba de amor. Pero cuando llega al departamento para supuestamente esa prueba de amor, la prueba de amor es encontrarse con la bañadera llena de dinero y él dice que va a quemar ese dinero y ella lo tiene que seguir amando. No les cuento qué es lo que ocurre, pero es muy, muy interesante lo que ocurre si él quema el dinero en esa bañadera. Esa es otra prueba de amor que él pide. Quizás la obra, o una de las obras más logradas y más representadas, que tiene incluso una versión cinematográfica con Graciela Borges y Alfredo Alcón, esa obra es Saverio el Cruel, donde el mantequero, un humilde mantequero, va a soportar una broma muy, muy pesada, que es convertirlo en un coronel, una broma muy pesada, por parte de los niños bien de la época. Niños bien eran gente que tenía plata. Bueno, Saverio el Cruel tiene un final trágico, es decir, un final donde aquello, que esto es muy propio de Roberto Al, y termino con esto, aquello que es pura fantasía se convierte en realidad. Es decir, que el mundo de Roberto Al, a través de Saverio el Cruel o la Isla Desierta, a través de 300 millones, a través de cuánto cuesta el hierro, es un mundo de fantasmas. De hecho, hay una obra excelente de él, para mí, de las que más me gustan, que tiene que ver solamente con fantasmas. El título es El fabricante de fantasmas. Con esto te conté brevemente, muy brevemente, algo de ese universo rico, fascinante, inteligente, deslumbrante, que es el mundo de Roberto Al. Muchas gracias por elegirnos. Me tengo que ir a pasear el perro y nos reencontramos, por supuesto, en 7 días en la televisión pública. Chao.